Pedro, tú puedes empezar. Bueno, compañeros, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar fundamentalmente de las reformas propuestas al sistema de salud, que si bien es cierto, consideramos que no van a ser aprobadas desde luego ya en esta legislatura, que se va a ocupar fundamentalmente de la ley de financiamiento, o sea, de la reforma tributaria. Sí, es una de las exigencias que han hecho los organismos multilaterales y el capital financiero y los grandes monopolios nacionales y extranjeros. En términos generales, nosotros consideramos que así como en el régimen pensional la crisis de la salud se origina fundamentalmente en la Ley 100 de 1993, que estableció las administradoras de fondos privados de pensiones y de cesantías. Esta misma ley estableció la intermediación en la salud a través de las empresas prestadoras de salud EPS, y que hoy se llaman administradoras de planes de beneficios. E igualmente, como en el sistema pensional, no puede haber solución, por lo menos inmediata, y por lo menos algunos de los más agudos de sus problemas a las graves problemas que hay en el sistema de salud, si no son abolidas, si no es abolida esta intermediación de las EPS, como debe ser abolida la intermediación de las AFP en el sistema pensional. Por el contrario a la propuesta de nuestro movimiento con las pensiones no y salario mínimo digno, los monopolios y las multilaterales lo que exigen es la reducción del gasto en salud y apuntalar la intermediación de las EPS. Antes de la Ley 100 de 1993, en términos generales, el sistema de salud era el siguiente. Por una parte, los trabajadores formales pertenecían al Instituto de los Seguros Sociales, ya una inmensa cantidad de cajas de previsión que había, llegaron a haber más de 1000 cajas de previsión en el país. Por otra parte, atendía a los trabajadores y al pueblo la red pública de hospitales y puestos de salud, y por otra parte había clínicas y centros de atención privada que atendían a quienes podían pagar este tipo de servicios. En realidad, el Estado comenzó a marchitar el Instituto de los Seguros Sociales. Por una parte, empezó a aplicarle al sistema de seguridad social los criterios de la medicina prepagada, pero fundamentalmente empezó a impedir el crecimiento de la planta física y de personal del Seguro Social, mientras que se duplicó el número de beneficiarios del seguro. El Estado no volvió a construir centros de atención básica, CAP, que se llamaban en esa época. El número de médicos, por ejemplo, que en 1980 eran 4.500, en 1993 eran la misma cantidad de médicos en el Seguro Social, mientras que en el primer año, en 1980, atendían 2.700.000 personas, y en el 93 ya el Seguro Social atendía 5 millones de beneficiarios. La crisis del ISS se debió fundamentalmente a que el gobierno se negó a pagar una deuda acumulada que tenía desde su creación, que fue en 1946, de 9.000 millones de pesos, que actualizados al 93 se acercaba a una cifra de 800.000 millones de pesos. El gobierno se negó a hacer su aporte del 25% de los ingresos, que no lo había hecho desde 1946. Por otra parte, la rentabilidad de los ahorros, de las reservas del Instituto de los Seguros Sociales, que se hacía a través de las entidades de esa época, como el Banco Central Hipotecario, como la
el Instituto de Fomento Industrial o la Financiera Eléctrica Nacional, producían ínfimas rentabilidades inferiores aún a la inflación, y desde luego esas reservas se iban deteriorando. Y por otra parte, como es usual, había una enorme evasión y elusión del pago de seguridad social por parte del empresariado, ¿no? Incluido el subregistro de la nómina contratada por los empresarios, de tal manera que no tuvieran que hacer los aportes a la seguridad social. Entonces, con base en el deterioro del Instituto de Seguro Social, se orquestó una campaña en su contra. El instituto tenía unas dificultades, por ejemplo, las atenciones de medicina general, las colas, etcétera. Era una cosa que molestaba a la población y en efecto era un grave problema, pero el seguro a su vez tenía una cosa supremamente importante, y era que para las cuestiones de nivel complejo, cirugías, etcétera, el instituto era supremamente bueno y tenía clínicas de un desarrollo enorme, por ejemplo, como era la clínica de San Pedro Claver, que hoy son entidades privadas. La ley 100 convirtió la seguridad social en salud en un régimen de aseguramiento obligatorio. Creó dos regímenes, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. La cobertura, se estableció lo que se llamó el plan obligatorio de salud, que hoy se llama el plan de beneficios. Creó las EPS, que son las intermediarias de salud, que hoy se llaman empresas administradoras de planes de beneficios, que prestan directa o indirectamente el plan obligatorio de salud o plan de beneficios con los dineros que elegirá el Estado, el gobierno, a través hoy de la ADRES, de la administradora de los recursos del régimen de seguridad social en salud, mediante lo que se conoce como la unidad de pago por capitación, que es el dinero que elegirá el gobierno a cada EPS de acuerdo con el número de afiliados que tiene y que tiene una serie de diferencias de acuerdo con si es ciudad, con si es zona rural, etcétera, pero que hoy puede oscila más o menos entre 700.000 pesos y 864.000 pesos, porque tiene, dependiendo de esto, unos recargos. Por ejemplo, en las grandes ciudades se está haciendo un experimento con la unificación de los regímenes contributivo y subsidiado, y entonces la UPC se ha ampliado para 2018 exactamente. La UPC en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín es de 864.568 pesos. Las EPS contratan con las instituciones prestadoras de salud, que son los hospitales, los centros de salud, etc. La entidad que antes le giraba los dineros era el Fondo de Solidaridad y Garantía, que hoy se conoce como ADRES, y que también responde por los cobros no POS, es decir, por procedimientos, cirugías, exámenes de laboratorio, medicamentos, etcétera, que no estén contemplados en el plan de beneficios, y que es a los que usualmente o en la mayoría de los casos la gente recurre a través de tutelas para que se los dictamine. Bueno, según datos de la Superintendencia del Ministerio de Salud, a este año, marzo, estos son datos de marzo de este año, en el régimen contributivo, el régimen contributivo es el de los trabajadores formales, ¿no? Cuyo aporte para salud es del 4%. Hay que tener en cuenta que hoy en día los patrones no pagan
a partir de la reforma de la 1607 de 2012, la reforma tributaria de ese año, no pagan los llamados parafiscales, incluido la parte de salud del 8% que pagaba el empresariado. En el régimen contributivo hay algo más de 22 millones de personas, en el subsidiado también 22.500.000, habiendo más en el régimen subsidiado. Esto llama la atención en primer lugar porque una de las las supuestas beneficios que traería la ley 100 era el de la ampliación de la formalidad, y las leyes que se hicieron a comienzos de los 90 no era que se crearían empleos y que se formalizaría y que el régimen contributivo abarcaría cada vez a más personas en la medida en que iba a haber más trabajo. Lo cierto es que hoy en el régimen subsidiado sigue habiendo la mayoría de la gente. Ahora, estas cifras que están en este cuadro pueden ser controvertidas porque, como todo en Colombia, ya tenemos claro que las estadísticas están saliendo mal y que al parecer hay una diferencia en los estimativos de población supremamente grandes, lo que querría decir que estos datos son bastante inventados, los datos del Ministerio de Salud sobre la gente perteneciente a los regímenes, porque esto no daría la población con ese 94% de cobertura que dicen y que la basan en casi 50 millones de habitantes, cuando lo que se está diciendo es que el censo va a estar entre 43 y 45, 46 millones de habitantes, que tampoco se sabrá si realmente fue un censo bien hecho o mal hecho. ¿Cuál era el objetivo, no? Decían ellos que regular el servicio de salud para que hubiera acceso a toda la población y un servicio en todos los niveles de atención, que pues no vale la pena ni discutir porque los sufrimientos de la mayoría de la población con los pésimos servicios de salud es cada día más claro. Decían que iban a alcanzar cobertura total, desde luego esto no se ha alcanzado. Bueno, en el sistema actual de salud hay una gran cantidad de cifras que indican el desastre que consiste el sistema de salud en nuestro país. Entre ellos que la deuda que tienen las EPS con los hospitales, con los centros de salud supera los 7 billones, hay gente que son 8, hay gente que dice que son 10 millones de pesos. El 6.3% de la cartera está en mora. El déficit presupuestal de salud para el año 2017 fue de 5,5 billones de pesos. Hay 30 EPS en déficit presupuestal para el año pasado. 27 EPS están intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Bueno, hay cantidades de quejas y reclamos de la gente, e incluso una cosa, y es el maltrato de trabajadores del sistema de salud por parte de los usuarios, debidos fundamentalmente a los tiempos de espera que, según el análisis, son la principal causa de ese enfrentamiento entre trabajadores del sistema de salud y los usuarios. Este cuadro es un cuadro sobre la cartera, es decir, sobre la deuda de más de la cartera que está, por ejemplo, a más de 60 días que tienen las EPS con las ¿no? Entonces, fíjense cómo ha ido avanzando. En este cuadro tenemos que hay una cartera de 8.198.000 millones de pesos. Pues, y la cartera en mora es supremamente alta. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el resultado? Pues el resultado ha sido una negación total del derecho a la salud, que claro, se estableció como un derecho constitucional en la Constitución de 1991, como toda la runfla de derechos que se establecieron y que en realidad de los cuales no disfrutan de población,
creó, por ejemplo, un sistema llamado de referencia y contrarreferencia que consiste en el envío de pacientes o de elementos de ayuda diagnóstica de parte de un prestador de salud a otro, ¿no? Esa referencia y contrarreferencia, ese envío de pacientes se convirtió en lo que se llamó el paseo de la muerte, ¿no? No reciben un paciente en este hospital, lo mandan para otro o al centro de atención que está más cerca de donde el paciente debe ser atendido, entonces no lo atienden allí, sino que lo mandan para el más lejano, etc. ¿Con qué fin hacen que la gente vaya más lejos para retardar? Para no prestar el servicio en una determinada IPS, por ejemplo, porque pues tienen problemas porque no le han pagado o por la razón que sea, ¿no? Entonces bailan al enfermo de una entidad para otra y en eso muchos hay casos, pues eso está muy ilustrado en noticias de prensa durante todos estos años de fallecimientos en ese paseo de la muerte de muchos pacientes. El deterioro y la dilación en la prestación del servicio, ¿no? Conseguir una cita, entonces o que no haya agenda, o que se espere a que se abra la programación, o que si es con especialistas está dentro de 6 meses, que si es con exámenes no tiene exactamente. Pues la gente ha tenido que recurrir a la tutela y por eso uno de los en las estadísticas sobre tutelas, una de las mayores que se presentan es por salud, ¿no? Incluso hasta para los medicamentos que están en el plan obligatorio de salud o los procedimientos que están en el plan obligatorio de salud, los laboratorios, etc. El plan obligatorio de salud finalmente es una barrera al acceso a medicamentos, a procedimientos, etc. que la gente necesita, es decir, lo que está en el post, desde luego, no cubre todas las necesidades de salud de la gente. Se estableció también una cosa que llaman el sistema de recobros, que se basa en esto, en lo que no está en el post. Entonces hay que hacer el trámite para que se lo den al afiliado, ya sea el régimen subsidiado o el régimen contributivo. Desde luego lo que aparece más recobros son del régimen contributivo, porque al régimen subsidiado, las personas afiliadas al régimen subsidiado las tratan aún peor que los del régimen contributivo. Entonces la mayoría de los recobros están en el sistema contributivo y eso ha causado una elevación espantosa, se convirtió en una fuente de corrupción, pues, entre las EPS y el Estado, ¿no? El Estado primero a través del FOSIGA y luego a través de la ADRES para elevar los precios de las medicinas y de los procedimientos, para darles prioridad a unas EPS sobre otras, es decir, en una carrusel de corrupción enorme. Bueno, la corrupción en el sistema de salud ha llegado al hecho de que hoy hay carteles por cada una de las enfermedades, ¿no? Hay carteles de las enfermedades mentales, cartel de la leucemia, cartel de distintas enfermedades. Es que es simplemente cómo se roban la plata de la salud, inventando falsos pacientes de una determinada enfermedad, mientras que quienes están realmente enfermos de ello no tienen acceso al sistema de salud. Por otra parte, la ley 100, que tenía entre otras cosas como uno de sus principios que enfatizar en la prevención, ¿no? Esto es una discusión que se hace mucho, ¿no? Si la medicina debe ser preventiva o curativa, pues deben existir las dos cosas. Sin embargo, todo lo que había de prevención en Colombia, como el Servicio de Erradicación de la Malaria, los laboratorios del Instituto Nacional de Salud que atendían lo de la fiebre amarilla, tétano, rabia, etc., fue privatizado, fue vendido y se acabaron las instituciones que hacían prevención en el país, ¿no? Lo otro es la duración de las consultas, ¿no? A los médicos se les convirtió en gente que
en esos 15 minutos tiene que llenar 10.000 documentos, formularios, etcétera, desde luego no tiene ninguna posibilidad real, si no es un médico que quiera retar las imposiciones del sistema de salud, no tiene ninguna posibilidad real de atender con conciencia a los enfermos. Otra de las cosas ha sido la libertad de precios de los medicamentos, ¿no? Otra de las fuentes del desangre del sistema de salud son los precios de los medicamentos. De esto voy a hablar un poco más adelante. Por otra parte, la postración de los profesionales y demás trabajadores del sector. Ya mencioné que los médicos gastan la mayor parte de su tiempo en llenar formatos y hacer trámites administrativos, ¿no? Que su autonomía ha sido eliminada a través de los comités técnicos científicos o del MIPRES, ¿no? Mi prescripción, es decir, que son sistemas de control que se han establecido frente a los profesionales de la salud de tal manera que los puedan tener constreñidos a las reglamentaciones draconianas de las EPS sobre lo que deben hacer. Los míseros o reducidos salarios de los profesionales, incluso enfermeros y médicos, hacen que tengan que recurrir al multiempleo. Entonces un médico que ha gastado, la carrera de medicina es una de las carreras más costosas que hay en el país, ¿no? Casos escandalosos, incluso en la propia universidad pública resulta costosa, y los profesionales salen endeudados por una parte y a soportar unos salarios realmente miserables frente al esfuerzo de hecho una carrera como esta, que además se prolonga por 7 o más años en términos generales. Entonces tienen que recurrir a emplearse, a hacer turnos diversos en distintas entidades de seguridad social, de distintas EPS. Se ha establecido un régimen de productividad como en cualquier empresa, ¿no? Saque de tantos cortes por hora, haga tantos cuellos de camisa en hora, ¿no? Exactamente lo mismo se le ha impuesto a los profesionales de la salud, y se les ha puesto a trabajar en ambientes. Las quejas fundamentales que hay son esas, ¿no? Que se les ha puesto a trabajar en ambientes insanos, inseguros, con mayores cargas de trabajo, con jornadas extensas, trabajo nocturno, exposición a sustancias nocivas de manera irracional, accidentes de trabajo, enfermedades laborales, etc. Y fuera de eso, un régimen de contratación laboral que es de los peores que existen, ¿no? como en cooperativas, contratos sindicales, y es el propio Estado que dice que supuestamente es el que quiere combatir la informalidad laboral, y en ocasiones ha dicho que hasta los sistemas de subcontratación, pero en el régimen de salud es en el propio Estado donde más hay este tipo de contratación a través de cooperativas, de contratos sindicales, etcétera, que terminan constituyéndose en formas de sobreexplotación de los profesionales y del resto de trabajadores del sector de la salud, y desde luego que también con lo cual también se niega su derecho a asociarse sindicalmente y a negociar colectivamente sus condiciones de trabajo. La ley 100 en salud, este sistema entró en crisis muy rápidamente, ¿no? Ya en 1999 se habían reducido de 236 administradoras del régimen subsidiado, se había pasado a 40. Se dice que en el 2004 se habían saqueado ya 2 billones en corrupción de los 6 que le correspondían al régimen subsidiado. En el 2010 estalló el primer escándalo sobre los recobros, que es lo que había mencionado yo, sobre los cobros por medicamentos y por procedimientos no establecidos en el POS. Apareció una cosa que se volvió común
y que está ya ahorita en un punto que nos vamos a detener un poco, que es en el caso de Medimás, ¿no? Pero una de las primeras fue Comeva, ¿no? Que fueron empresas que empezaron a aparecer en el ranking de las 100 más grandes empresas del país rápidamente, precisamente por la plata de la unidad de pago por capitación que recibían del Estado, ¿no? Y que la olvidaban, ¿no? Comeva, por ejemplo, se supo que había desviado recursos de la salud para gastos propios de la entidad. Eso tienen una cuota de administración que siempre se sobrepasa por 146.000 millones de pesos. En el escándalo de los recobros en el 2010 estaban involucrados 224.000 millones de pesos. En Caprecón, que se volvió un fortín de clientelismo, que había sido una caja de provisión antes de la ley 100 de los trabajadores de las comunicaciones, se hizo un desangre a través de contratación fraudulenta por más de $500 millones. Y vino el escándalo de Salucot, que es el precedente de Café Salud y luego de Medimás, en la que estamos, cuyo primer descubrimiento era que estaba desfalcado por parte de su administrador, el señor Carlos Palacino, que se dedicó a hacer canchas de golf, planes de vivienda, y a lucrarse y a establecer seguramente cuentas en el exterior y toda clase de fraudes que llegaron. Hay distintas cifras, pero alguna de ellas dicen que son cerca de 2 billones de pesos. Pues no es sino ver las noticias para darse cuenta de la situación de la salud del pueblo colombiano. No es sino ver los informes sobre la infancia en la Guajira o en el Chocó o en la Amazonía, ¿no? Por ejemplo, la cobertura, ¿no? Que era uno de los grandes propósitos de la ley 100, ¿no? La cobertura en Colombia, lo que se dedica del PIB para salud es más o menos lo mismo que se dedica en otros países, pues desde luego mucho menos en otros países subdesarrollados, pero es menos que lo que se dedica per cápita en Latinoamérica. Por ejemplo, en Latinoamérica el promedio está en $713, estos son datos de 2015. En Colombia en 569 y la OND en $3.453 per cápita. Frente a los países de la OCDE, ¿no? El promedio de gasto en salud per cápita está en algo más de $3.700. En Colombia está en este, según datos de la OECD, en 965. En los gastos, sí, en realidad tiene distintas cifras. Este señala que hay 725 en el año 2016. Hay una cosa con la cual están presionando lo de la reforma. Uno de los argumentos que dan para señalar que es necesario hacer una reforma al sistema de salud está escrito en ese cuadro, que es lo que llaman el gasto de bolsillo, es decir, que Colombia es uno de los países donde la población gasta menos plata de su propio bolsillo en salud, y que hay que elevar. Varias de las propuestas de los organismos multilaterales y el Consejo Gremial consisten en que se debe subir el gasto de bolsillo, es decir, más allá de lo que se paga por cuotas moderadoras o por copagos o la gente que está en el régimen contributivo o contribución a salud, más allá de eso, hacer un gasto
producto particular mayor para salud. El número de médicos por 1.000 habitantes. El promedio en la OCDE es de 3.5, nosotros tenemos 1.8. Pero hay una cosa que llama la atención con los datos del Seguro Social. Y es que más o menos tenemos el mismo promedio de médicos hoy en día a los que tenía el Seguro Social en 1980. Es decir, casi 40 años después tenemos prácticamente el mismo número de médicos, que lo que muestra que el Seguro Social estaba más o menos en una buena situación antes que el Estado mismo se encargara de deteriorarlo, y que hoy en ese aspecto en términos generales no se ha avanzado absolutamente nada. Número de camas por 1.000 habitantes. En la OCDE el promedio son 4.7, en Colombia tenemos 1.6. La tasa de mortalidad infantil por departamento, la tasa de mortalidad, esa es una estadística que se hace, que consiste en las defunciones de menores de 1 año por cada 1.000 menores nacidos vivos. La tasa nacional está en promedio nacional está en 17.1 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, pero en la Amazonia, por ejemplo, es de prácticamente 50, en la Guajira de 32.8, ¿sí? Es decir, cada 1.000 niños nacidos vivos en Amazonas, en Amazonas se mueren 50, y en la Guajira se mueren más, entonces son tasas del doble de la nacional. Ahora, la mortalidad evitable, si bien señalan que se ha reducido, lo único cierto es que en Colombia entre 1998 y 2011 que se reportaron cerca de 2.700.000 muertes, 1,5 millones más o menos correspondieron a causas clasificadas como evitables. Bueno, los medicamentos es uno de los gravísimos problemas que tiene el sistema de salud, que tiene que ver no solamente con este asunto de la corrupción, de los recobros, de sangre que sufre el sistema por esto, sino con un aspecto fundamental que es el de la dominación de nuestro país y la injerencia, la dominación imperialista sobre nuestro país y la injerencia que los grandes monopolios, las transnacionales, tienen en el país, la definición de políticas en favor de los monopolios internacionales, y en el caso de la salud y en particular de los medicamentos, este sí que es un gravísimo problema por diversas vías. Es decir, uno de los desangres fundamentales del sistema de salud nuestro es el precio de los medicamentos, y como señalo, no solamente por el asunto de la corrupción, sino por las propias políticas de las multinacionales y la sujeción de la clase dominante del país a los dictámenes de esas compañías, ¿no? Y de los países a los cuales ellas pertenecen. Por ejemplo, una exigencia en el Tratado de Libre Comercio es que se regularan los precios de los medicamentos. En el asunto de los recobros del FOSICA por los medicamentos no POS, lo que se ha encontrado siempre es que los precios de venta exceden notablemente a los precios del laboratorio. Los derechos de propiedad intelectual, ¿no? El hecho
de que las patentes de los medicamentos se den a 20 años, y Colombia es bastante generoso con los monopolios para darles patentes a medicamentos incluso que ya se están produciendo como genéricos en diversas partes del mundo. Colombia entrega patentes de esos medicamentos que duran 20 años, lo cual les permite a las transnacionales fijar los precios de los medicamentos a su antojo, ¿no? Y hay casos absolutamente escandalosos que podemos mencionar. Hay cosas de exigencias de estas transnacionales, como las llamadas patentes de segundos usos, es decir, como cuando se le encuentra un uso nuevo a un medicamento que ya estaba patentado, por ejemplo el ácido acetilsalicílico, la aspirina para el dolor de cabeza, y se le encuentra uso, por ejemplo, como para dilatación arterial, ¿no? en los problemas de tratamiento de hipertensión y este tipo de enfermedades. Entonces, las multinacionales quieren que se patente también este tipo de segundo uso, y por lo tanto se prolongue la exclusividad, el monopolio sobre ese producto por muchísimos años más. Otro que me acuerdo ahorita, el famoso Viagra, tiene que ver con eso. Era un medicamento para tratamientos cardiovasculares. Los monopolios defienden esto diciendo que es que ellos gastan muchísima plata en investigación y desarrollo. Sin embargo, hay investigaciones de Oxfam, por ejemplo, que una ONG inglesa que ha señalado y muchas otras investigaciones, que realmente el gasto en investigación y desarrollo, en innovación que dicen ellos, no pasa del 5%. Y todo esto le pone límites a la venta de medicamentos genéricos, que son pues medicamentos que tienen el mismo principio activo que el medicamento de marca, que sirve para lo mismo, que está comprobado que con buenas normas de fabricación no tiene ningún problema. Su venta produce el mismo efecto, pero que valen muchísimo menos. Pues podemos mirar algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, este es un ejemplo que se ha puesto mucho, que es el caso del Cipro, que es un medicamento cuyo genérico de $130.000 en Colombia, uno de los más altos del mundo, y es mucho más barato en distintas partes. Es decir, un tratamiento que podría valer un 60avo del que vale actualmente este medicamento. Voy a saltarme esto, ahorita lo retomo para mencionar esto. El negocio de la industria farmacéutica en el mundo es un negocio gigantesco, ¿no? Las ventas de 2015, ¿sí?, de estos distintos laboratorios, AbbVie, AstraZeneca, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck & Dom, Novartis, Pfizer, Roche. Mire las ventas. Esto es comparado con el gasto en investigación. Lo que está en amarillo son las ventas de estas transnacionales de la farmacéutica, de los medicamentos, en el año 2015, ¿no? Por ejemplo, Novartis, ¿no? Más de 42.000, esto es en millones de dólares, ¿no? Miles de millones de dólares. Entonces 43.000 millones de dólares, 42.000 millones de dólares, 27.000 millones de esos son ventas gigantescas, ¿no? 60, 100, 140, 170, o sea, cerca de 300.000, más de 200.000 millones
millones de dólares de científicos. Lo que dedican para investigación es una parte ínfima. Colombia importa anualmente más de 1.300 millones de dólares en medicamentos. Eso es una cifra pues que equivale a hoy en día cerca de 4 billones de pesos. Es decir, es el cuarto producto de importación después de petróleo y derivados, de motores para vehículos, de aparatos eléctricos y de telefonía, de naves, y de máquinas para procesamiento de datos. Las ventas de esas farmacéuticas más importantes en Colombia, el valor en pesos, ¿no? Merck vende casi 361.000 millones de pesos, estos en pesos. Pasteur 406.000, GlaxoSmithKline 436.000, Bayer 486.000, Novartis 532.000, Tecnoquímicas, que es un capital nacional y seguramente en sociedad con extranjeros 533.000, Roche 613.000, Pfizer 671.000 millones de pesos, Abbott 1.138.000 millones. Y hay medicamentos que son monopolios de esos laboratorios cuyo precio de tratamiento de cajas, fundamentalmente aquí está cajas frascos, son precios de esa naturaleza, ¿no? 19 millones, 22 millones, 28 millones, 29 millones, 30 millones, 110 millones de pesos, un frasco de 28 cápsulas para el último medicamento que está ahí relacionado. Bueno, en general estos medicamentos que están ahí, pues no me voy a detener desde luego en eso, pero son medicamentos para enfermedades como la hipercolesterolemia, es decir, un alto nivel de colesterol familiar, para la hepatitis C, fundamentalmente para distintos tipos de cáncer, para ese tipo de leucemias, etc., para ese tipo de enfermedades. Yo sobre eso quería mencionar un asunto que tiene que ver con una discusión que hubo en Colombia hace un par de años, que tiene que ver con el caso de un medicamento que se llama Glivec, cuyo principio activo es el imatinib. Este es un medicamento que produce Novartis, que es una transnacional suiza, que es uno de los grandes monopolios internacionales de los fármacos. Ese es un medicamento que se utiliza para tratar la leucemia mieloide crónica, que es un cáncer de las células que producen la sangre en la médula espinal. Ese es un medicamento que estaba saliendo supremamente costoso, es decir, que iba a llegar a niveles de valer unos 74.000 millones de pesos la formulación anual de costos de recobros, pues, para el sistema de salud. Y Novartis, al tener el monopolio de este medicamento, del cual hay genéricos ya en varias partes del mundo, lo vendía al precio que se le daba la gana.
ahí el ministro de Salud, no sé respondiendo a qué intereses, porque tampoco creo pues que el señor Alejandro Gaviria haya tenido una gran preocupación por el pueblo, pero hay momentos en que se presentan algunas contradicciones y este ministro, el ministro de Salud pasado, estuvo casi todo el gobierno de Santos, propuso que se declarara de interés público ese medicamento. Entre otras cosas, la medida que toma no es la mejor que se podía, una de las mejores que se podía tomar incluso dentro de las normas internacionales que rigen esto. Por ejemplo, hay otra cosa que es mejor, que es la licencia obligatoria, y es que tiene el Estado colombiano declara que esa empresa debe permitir que obligatoriamente se pueda producir por empresas, digamos, del país ese medicamento con base en el principio activo que ya se conoce, en este caso el imatinib. Brasil, por ejemplo, hizo en un solo medicamento, entre los años 2007 y 2014, con un medicamento que produce Merck para el SIDA, para el VIH, declarando la licencia obligatoria de ese medicamento, en solo 7 años se ahorró $100 millones en ese medicamento, pero más aún, eso lo declararon en licencia obligatoria en el 2007, y en el 2008 ya había laboratorios brasileños que lo producían con tecnología totalmente del país para el VIH. Bueno, pero la declaratoria que hacía el ministro de que se declarara este medicamento imatinib de interés público consistía en que se pudiera importar y a la vez pues seguir pagando regalías a Novartis por ese medicamento. Sin embargo, a pesar de ser una medida realmente tímida y sobre un solo medicamento, se armó el gran escándalo en el país. Afidero, la Asociación de los Fabricantes de ese medicamento, armó la escándola más tremenda, amenazaron con que no dejaban entrar al país a la OCDE. Personajucho que ahorita lo van a meter a la cárcel al parecer, que se llama Gabriel Morales, que salió de la Superintendencia de Salud Afidero, es decir, que es como la puerta giratoria en el Ministerio de Hacienda, que son los organismos multilaterales de desarrollo, planeación, Ministerio de Hacienda, luego multilaterales. Aquí están en la Superintendencia de Salud para controlar supuestamente a los productores de fármacos, a las EPS, etcétera, y salen a prestarle el servicio luego, o les pagan los servicios que prestaron mientras eran empleados públicos, se lo pagan con altos cargos en la empresa privada, ¿no? Uno de los que más amenazaba pues con si se le aplicaba la declaratoria de interés público del GLIBEC era este señor Morales, que fue de la superintendente de salud y salió para Afidero, que es la asociación de las empresas nacionales de medicamentos que operan en el país. Bueno, y la otra cosa que sucedió es que el Ministerio de Comercio emitió un decreto para que en lo sucesivo, cuando se tratara de declarar de interés público un medicamento, primero tenía que pasar por un comité que ellos crearon, en el que estaba el ministro de Hacienda, estaba el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Comercio, y ni siquiera invitaron a las reuniones al Ministerio de Salud. El
casos a nivel internacional, incluso se han presentado muchos casos con un medicamento muy famoso, un medicamento que es el sofosbuvir, se llama, sí, el sofosbuvir, que es un medicamento por la hepatitis C, que en los países desarrollados ha habido escándalos porque es un medicamento cuyo tratamiento ha llegado a costar, estas son cifras ciertas, $64.000, por ejemplo, el tratamiento, y ahí está comprobado que la producción de una pastilla de esos vale, de un tratamiento vale $64, pero por el monopolio sucede eso, es un medicamento para el tratamiento de la hepatitis C. Bueno, entonces estos medicamentos costosos, pues desde luego, este es uno de los problemas del sistema de salud en general, ¿no? El monopolio de las farmacéuticas, que además ponen toda clase de limitaciones para la pequeña y mediana industria nacional de medicamentos. Bueno, pero aquí han hecho no solamente cosas de esas, sino que se inventaron, por ejemplo, las zonas francas de salud, un país en la que la situación de salud de la población es tan desastrosa como la nuestra. Entonces, crearon una cosa basada en el turismo de salud, mientras nuestra población sucumbe en la insalubridad, ¿no? Que es crear zonas en las cuales los impuestos son menores, eso que lo subieron un poquito, pero el impuesto de renta hoy está en 33% y en la zona franca es del 20%, pero antes era del 15%. Pagan 0% de IVA por bienes que importen a la zona franca de salud, pagan 0% de IVA por bienes nacionales, y se dice que de las más modernas zonas francas de salud en Latinoamérica son las que existen en Colombia, en distintos sitios, pues para prestarle servicios a pacientes extranjeros de los países de alto nivel económico. Por ejemplo, he sabido que en los Estados Unidos el costo de la salud es escandalosamente alto, entonces sectores medios vienen aquí y tienen que pagar servicios de salud para que se los prestan en estas zonas francas donde hay hoteles, salas de conferencias, centros de convenciones, piscinas, etcétera, etcétera, sin impuestos o con muy reducidos impuestos. Bueno, pero hay otro elemento que quiero mencionar, y es que si bien en la salud la corrupción ha sido una de las cosas más escandalosas, es decir, el robo de los recursos de la salud por las EPS, por la complicidad del gobierno en esto, por lo que hemos venido señalando en estas reuniones de nuestro movimiento con las pensiones, no, el salario mínimo digno, ¿no? Y es porque hay que reducir el gasto social para pagar la gigantesca deuda pública. Entonces, así como la educación sufrió con recortes presupuestales por reformas constitucionales que se hicieron, la salud le pasó lo mismo. En realidad los dos sectores que resultaron más afectados por una política específica que voy a mencionar fueron la educación y la salud. Rápidamente lo menciono, ¿no? Y es que antes de la Constitución del 91, a los municipios y a los departamentos se les enviaban unos recursos del gobierno central, del gobierno nacional. Entonces, unos eran lo que se llamaba el situado fiscal y otro la participación de los municipios en las rentas de la nación. Los artículos 356 y 357 de la Constitución, que fueron reglamentados por la Ley 60
de 1993 establecieron unos criterios para que esas que se llamó también las transferencias les fueran entregadas a municipios y a departamentos. Eso tenía una característica que voy a resumir en esto. Para el año 2002, es decir, 10 años después de la Constitución del 91, esas transferencias debían ser el 46,5% de los ingresos corrientes de la nación. Los ingresos corrientes tributarios y no tributarios es principalmente ¿qué? La plata que llega de los impuestos y otros ingresos de la nación, pero principalmente lo de impuestos, y los impuestos principales, pues el impuesto de renta e IVA, ¿sí? Y aranceles, etc. Pero bueno, de esos impuestos, o sea, de esos ingresos corrientes de la nación, el gobierno central, el gobierno nacional debía transferirles a municipios y departamentos el 46,5%. Entonces el Fondo Monetario Internacional dijo, no, eso está acabando, está desangrando el país. Entonces hicieron un acto legislativo, o sea, una reforma de la Constitución para cambiar eso. En el año 2001, el acto legislativo 01 de 2001, es una huelga enorme de los maestros, y dijeron que eso se suspendía hasta el año 2007, que ahí volvía a empezar, hasta el año 2008, y en el 2007, en el segundo gobierno de Uribe, se hizo otro acto legislativo que definitivamente prolongó eso y se redujeron los recursos. Y en eso los más afectados eran educación y salud, porque el 58,5% de esos recursos, de esas transferencias, se dedican a educación y el 24,5% a salud, o sea, eso da más o menos el 86%, el resto se dedicaba a saneamiento básico y a otras cosas en los municipios. Entonces, ese es un recorte gigantesco que ha significado, para educación hay cálculos que dicen que eso va más o menos en unos 130 billones de pesos, esas son cifras gigantescas. Yo tengo un cálculo aquí, ¿no? Con esas reformas, ¿no? Solo de lo que le correspondería por transferencias, y no estoy hablando desde que se hicieron esas reformas en el 2001, sino de los últimos 4 años, un cálculo que da cerca de unos 24 billones de pesos recorte de transferencias de salud por cuenta de esos actos legislativos. Voy a pasar esto. Bueno, y otro recorte importante que se le hizo al sistema de salud fue la reforma tributaria, la ley 1207 es de 2012, ¿no? Que consistió en que a los empresarios que pagaban sobre la nómina, es decir, sobre los salarios que le pagan a sus empleados, debían pagar como aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al SENA y a Salud un 13,5% sobre la nómina, ¿sí? Es decir, que si una empresa pagaba 1.000 millones de pesos en salarios en el año, depende del tamaño de la empresa, tenía que pagar 135 millones para esto, de lo cual el 8% era para la salud. Eso se lo recordaban a los empresarios, eso ha significado unos ahorros enormes para los empresarios que durante muchos años se estuvieron quejando de que ese tipo de parafiscales los tenía arruinados, como cuando la ley 50 los tenía arruinados, la retroactividad de las cesantías. Es decir, desde luego, ¿no? la propia prensa y los organismos multilaterales y todos pues se rasgan las vestiduras hablando de la cuestión también de la corrupción, ¿no? Lo cual oculta este aspecto, ¿no? De que, si bien es cierto, es uno de los grandes problemas, ya lo mencioné, de la corrupción, el recortar los recursos para la salud
propósito de pagar la deuda pública es una cosa aún más grave. Bueno, en esto de la salud han intervenido bastante los mismos que intervienen para las pensiones, ¿no? Como Fedesarrollo, la Comisión del Gasto, y la Inversión Pública, el Consejo Gremial, pero ya han venido haciendo diagnósticos, ¿no? Entonces están diciendo que estamos gastando demasiado, un porcentaje supremamente alto del PIB, similar a lo de los países desarrollados, que el país está haciendo lo mismo que los países desarrollados, es que la gente quiere todos los nuevos tipos de procedimientos, que los hogares, como se han aumentado los ingresos de los hogares, que entonces se exigen más y mejores servicios, que el gasto por afiliado creció en un 74%, por ejemplo, entre 2004 y 2014, que los procedimientos por persona entre 2019 y 2015 el costo subió en un 37%, que las consultas por persona en esos mismos años subieron en un 35%, que el crecimiento real, es decir, después de la inflación entre el 96 y el 2014 es del 8%, que el gasto se duplicó como porcentaje del PIB, y que a ese crecimiento del gasto no lo acompaña el incremento proporcional de los recursos, es decir, por ejemplo, la parte que ya mencioné, el gasto de bolsillo, que la presión por el cambio tecnológico ha significado entre un 35 y un 59% el incremento del gasto, que el envejecimiento de la población hace que el perfil de morbilidad es más costoso por las enfermedades de mayor coste como el cáncer, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, que si se acelera la absorción de tecnología, es decir, si se trae como debe ser un sistema de salud, es decir, que se traiga lo más avanzado que hay, ¿no? Para ayudar a la gente. Entonces que el gasto de aseguramiento llegará a más del 6% del PIB, etcétera, que se sigue enfatizando en la parte curativa y no en la preventiva, que hay un alto grado de judicialización, es decir, las tutelas, es decir, no quieren prestar los servicios, pero que tampoco la población interponga tutelas, que la ley estatutaria, eso fue una ley que aprobaron en el año 2015, el gobierno de Santos, orientada al fortalecimiento del sistema de intermediación de las EPS también, y hacerle algunos maquillajes al sistema, ¿no? por toda la crisis en que venía, pero realmente no atacó el fondo del problema. Entonces dice que esa ley de todas maneras desvinculó el derecho al servicio de la obligación solidaria de contribuir, y que le dio amplia autonomía a los médicos para autorregularse. Dense cuenta las dos cosas, ¿no? Es decir, que la gente no contribuye solidariamente y que los médicos se autorregulan. ¿Qué problema está? Dicen textualmente, esto lo dice Fedesarrollo, los profesionales de la salud no son corresponsables por el gasto, por lo que no tienen ningún incentivo a controlarlo. Que en la ley estatutaria faltaron criterios de costo, efectividad e impacto presupuestal. Y ellos dicen que cómo debe ser un sistema sostenible, lo dice Fedesarrollo, un sistema sostenible de salud. Dice, un sistema sostenible si hay recursos financieros para pagar el gasto, sin amenazar la capacidad del gobierno nacional de cumplir con sus obligaciones de deuda y todos los compromisos de gasto adquirido. Es decir, el sistema de salud es sostenible si no afecta la plata para pagar la deuda. Es decir, primero la deuda y luego la salud de la población. Cuando la palabra sostenible va directamente a que no se deben gastar esos recursos, sino que antes deben controlarse más para el buen futuro de
de las generaciones provenientes. Claro, claro. O sea, van así. Claro, claro, exactamente. Y entonces, ¿qué hay que hacerse a la idea? Por ejemplo, dicen también que habrá medicamentos con beneficio, o sea, medicamentos que sirven con beneficio terapéutico que curan, que tendrán que entrar en la lista de exclusiones taxativas, es decir, no se pueden dar mientras no los podamos financiar. Entonces, ¿qué proponen? Entonces, que se racionalice el concepto de derecho a la salud, que la aprobación de los medicamentos esté de acuerdo con sus costos, que se reduzca la remisión a especialistas y se le dé prevalencia al médico de entrada al sistema, es decir, la gente no pase más de la consulta del médico general, que se racionalice la demanda subiendo los precios, ¿no? Entonces poniendo copagos, poniendo más cuotas moderadoras, más altas cuotas moderadoras y más altos copagos, que se focalice más el sistema. Han llegado a, hay una cosa escandalosa de un estudio del Banco de la República que dijo que el hecho del régimen subsidiado de salud estimulaba que la gente no consiguiera trabajo. Sí, eso según un estudio que hicieron en Medellín. Exigirles contribuciones a los beneficiarios del régimen subsidiado con alguna capacidad económica, es decir, investigar a la gente si tiene algún pequeño ingreso, entonces no subsidiar el servicio de salud, que debería ser, nosotros creemos, gratuito, universal. La salud debería ser un derecho de todo el mundo, financiado por el Estado, de todo el mundo, ¿sí? Entonces, por el contrario, que hasta la esculcarle a la gente del régimen subsidiado para que pague, que a los beneficiarios en el régimen contributivo buscarles capacidad de pago, es decir, en el régimen contributivo que hay un cotizante y tiene unos beneficiarios que pueden ser sus padres, sus hijos, su esposa, ¿no? Su esposo. Entonces, si de alguna manera le encuentran a ese beneficiario capacidad de pago, pues que pague. Sancionar a los profesionales por excesos y conductas indebidas y sistemáticas con base en el MIPRES, o sea, en mi prescripción. Es decir, sancionar a los médicos que procedan honestamente en su profesión. Suprimir controles de precios a los medicamentos. Aclarar los límites que pueden ofrecerse a los usuarios en un sistema general de seguridad social en salud con los recursos disponibles. Permitir la integración vertical, es decir, hoy hay una limitación y es que las EPS no pueden contratar más del 30% de servicios con IPS propia. Eso es una de las cosas que pasó en Medimás. Yo creo que ya no voy a tener tiempo de hablar de lo de Medimás, pero uno de los aspectos de Medimás es que eran IPS acreedoras de Café Salud, o sea, a las que Café Salud les debía plata, que muchas de ellas hicieron parte del consorcio que compró Café Salud, que se convirtió en Medimás, y pues desde luego al ser los socios de la empresa, porque eso se volvió una maraña pues de empresas las que compraron Café Salud para conformar Medimás. Previamente se habían conformado otras empresas, una que se llamaba Prestasalud, etc. Lo cierto es que eso promovía la integración vertical, desde luego, porque entonces Medimás le hacía los contratos a las entidades que eran socias de ella misma, ¿no? Entonces eso causaba una integración vertical. Y no solo eso, sino que eso incluso, ese sistema puso en peligro, la violación de una serie de leyes puso en peligro el pago de las deudas a otros acreedores que tienen privilegio legal, por ejemplo, los trabajadores a los cuales tanto Café Salud como ESIMED, que fue la red de prestación de servicios que compraron los de Medimás, y esos trabajadores quedaron en el aire porque desde luego se privilegiaban los pagos para los socios de las empresas que compraron a Medimás. Bueno, eso lo vamos a tener que explicar en otra charla más detalladamente sobre este problema de Medimás. Y la otra cosa
que atenta contra los hospitales de las que exigen y las clínicas públicas, los hospitales públicos principalmente, es que el régimen subsidiado hoy tiene la obligación de contratar el 60% de lo que necesite, procedimientos laboratorios, etcétera, con entidades, con IPS públicas. Entonces quieren que se quite ese requisito. Bajar subsidios a la IPS pública, a los hospitales aún más, pues, y reemplazarlos porque estos vendan servicios. Quitarles a la EPS la responsabilidad por los tratamientos y medicamentos para enfermedades huérfanas. Es que a las EPS les queden solo las ganancias, ¿no? Y lo que se roban, pero si tienen que atender una enfermedad grave o esas enfermedades raras que también las llaman enfermedades huérfanas, que son supremamente costosas, desde luego, y que debe un sistema de salud atenderlas, ¿sí? Entonces dicen, no, eso sí, que no nos toque a las EPS, ¿no? Es que le toque al sistema, al Estado, ¿no? Trasladarle más responsabilidades sobre la salud a los entes territoriales que los tienen quebrados, que les han reducido los recursos. Es decir, hacer todas estas cosas para que las EPS se conviertan en un negocio razonablemente rentable. Han venido preparando y siguen preparando toda una infraestructura para entregarles a grandes monopolios la prestación de salud, pero garantizándoles que sea totalmente rentable. Bueno, justificaciones de las propias cortes de por qué se debe limitar el derecho a la salud, ¿no? Como mencioné, pues 2 minutos para lo de bueno, quiero reiterar una cosa, ¿no? Desde luego que es claro que es la intermediación de las EPS, que es el recorte de los recursos para pagar deuda pública, como hemos venido señalando, que es el alto grado de corrupción en el sector, que son los costos de los medicamentos para beneficiar a las multinacionales. En general estas cosas las que causan la crisis del sistema de salud que está pagando la población, ¿no? El caso de Medimás es dramático. Nuestro movimiento es otra de las tareas que tiene pendientes de las muchas que tenemos, empezar a promover la lucha de los pacientes de esta entidad que hoy están en vilo, que viene del proceso de Salucop, ¿no? Que se convirtió en Café Salud, siguió con los mismos males, luego que Café Salud iba a arreglar todo lo que había pasado en Salucop. Café Salud también entró rápidamente en crisis, entonces hicieron un proceso de venta que resultó en Medimás y que ya recién nacida ya tenía una cantidad de problemas enormes, y lo que hemos visto pues en los medios de comunicación, los cierres de las clínicas que compraron, hicieron un negocio prácticamente con la cédula, le ofrecieron, eso fue todo desde el principio, es una cosa supremamente corrupta, ¿no? Para que apareciera que no había un solo proponente por Café Salud. Entonces se presentó Sanitas, pero Sanitas ofreció 270.000 millones por todo el negocio, y mucho menos de lo que había sido valorado el negocio, y Medimás ofreció mucho más, ofreció 1.4, 1.6 billones de pesos, dentro de los cuales había 600.000 millones de pesos de deudas que tenía Café Salud con IPS, y luego dijeron entonces que ya no solo eran esos 600.000 millones, sino que tenían que rebajarles 470.000 millones del pago, porque el gobierno los había engañado. Pero ellos, para hacer ese negocio, contrataron a los bufetes más prestigiosos, unos Pose, Herrera y Asociados,
y Banca de Inversión Europea, Lázaro, no sé qué, contrataron para hacer ese negocio de Medimás y después dijeron que no, que el Estado los había engañado en 470.000 millones y que entonces se los tienen que descontar a la deuda, una deuda que debe pagar en 5 años. Y habiendo entrado en funcionamiento en agosto del año pasado, en abril ya no estaba pagando las cuotas, que son más o menos de unos 24.000 millones de pesos al mes durante 5 años que tiene que pagar por haber adquirido el negocio, que es un negocio completamente pulpo, ¿no? Porque es que el Estado le entregaba más de 5 millones y pico de usuarios. Hoy ya tiene 700.000 o casi 1 millón menos, y por esa cantidad de usuarios el Estado le empieza a girar de la unidad de pago por capitación 320.000 millones de pesos mensuales. Y entonces los de Medimás empezaron a utilizar la plata para atender a los enfermos, esos 320.000 millones de pesos, para hacer maniobras, para pagar con la plata de la salud la deuda que adquirieron para comprar a Café Salud, es decir, lo que llaman el activo intangible, o sea, los usuarios, que es lo que vale, porque es por la cantidad de usuarios que haya que el Estado gira la unidad de pago por capitación. En general, mejor dicho, quisieron hacer un negocio sin un solo peso y desde luego lucrarse de esos 320.000 millones, que son en el año más o menos 4 billones de pesos que el Estado le gira a Medimás. Y estamos viendo el drama enorme que están sufriendo los afiliados a esta entidad. No, eso tiene una cantidad de cosas más, pero esa es la situación y no hay tiempo ya para referirme a eso. Si hay, les agradezco la atención. Si hay preguntas, simplemente quiero llamar a los compañeros, amigos que nos han seguido por las redes a que participemos en esta pelea en contra de la reforma tributaria, que es la primera reforma que, según las informaciones de prensa, mañana el gobierno presentará al Congreso, basada fundamentalmente en la elevación del IVA a la canasta familiar, lo cual va a causar hambre y miseria aún mayor en nuestro pueblo. Hay que salir a las calles. Con las pensiones no hay salario mínimo digno, está haciendo plantones con estudiantes y profesores de la Universidad Pedagógica Nacional. Ya se realizó exitosamente uno en el portal de USME ayer lunes, y mañana en el portal de las Américas a las 6 de la mañana, a seguir vinculándonos a esta serie de actividades. Desde luego mantener nuestra lucha contra la reforma pensional, de salud, del laboral, pero en este momento enfatizar en esta reforma tributaria ampliadora del gobierno y seguir constituyendo comités regionales como el que se está constituyendo hoy en un exitoso encuentro en Cartagena, en el que están participando delegados de nuestra organización y que está organizado principalmente por los compañeros de Asonal Judicial en